Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el análisis de flujo en tubería. Ya hemos determinado o definido cómo evaluar el factor de fricción de Darcy, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Ahora vamos a aplicar la ecuación de balance de cantidad de movimiento para un flujo de fluido incompresible totalmente desarrollado de área constante. Así que es incompresible, área constante, totalmente desarrollado, y vamos a suponer que es estacionario. Un balance de cantidad de movimiento en un volumen de control definido alrededor de la tubería o completamente alrededor de la tubería a lo largo de la línea de trayectoria de flujo. Tendríamos cantidad de movimiento de flujo de entrada, cantidad de movimiento de flujo de salida. Sin embargo, si el área es constante, el flujo de masa es constante, área constante, por lo tanto la velocidad es constante. Así que la cantidad de movimiento de flujo de entrada es igual a la cantidad de movimiento de flujo de salida. Esto no varía a lo largo de la trayectoria del flujo. Tenemos una fuerza de presión en X y una fuerza de presión en la dirección opuesta en X más de X. Expandiendo en serie de Taylor, obtendríamos dP de X como fuerza que actúa en esta dirección, dP de X multiplicado por el área. Al considerar que la trayectoria del flujo está inclinado, debemos considerar la componente del peso que actúa en esta dirección. La componente del peso estaría dado por esta expresión, ρ por G por el seno del ángulo, donde el seno del ángulo o el ángulo constituye la inclinación de la tubería. Y la otra fuerza que debemos considerar es la fuerza de fricción. 8 veces estaba en la superficie, entre 2 el diámetro hidráulico. Así que esta es la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Acá vamos a expresar esto. Veamos, el fluido es incompresible, la densidad es constante, la gravedad es constante, el seno del ángulo, si la inclinación es constante, también es una constante. Si la velocidad es constante, el factor de fricción es función del número de Reynolds, y Reynolds es igual a ρ por V por D entre μ. Si las propiedades del fluido son constantes, la velocidad es constante y el diámetro es constante, F es constante. Por eso delta P entre L es igual a dP de X. Por eso P2 menos P1 es igual a vamos acá, P2 menos P1 es igual a menos F por ρ por V cuadrado por L entre 2 veces el diámetro hidráulico. Menos ρ por G por el seno del ángulo por L. ¿Y qué representa L? L representa esta longitud. Y L por el seno del ángulo representa
esta diferencia de elevaciones. Así que L por el seno del ángulo es igual a la diferencia de elevación. Por lo tanto, de acuerdo a esta ecuación, P2 menos P1 es igual a menos F por L entre D por rho V cuadrado entre 2 menos rho por G por Z2 menos Z1. Esto significa que la presión puede caer por efectos de fricción y por efectos de elevación. Esto lo conocemos desde el segundo módulo de este curso. Esto recientemente lo hemos aprendido. Si definimos delta PL como P1 menos P2 y le llamamos a esto caída de presión, entonces nuevamente la caída de presión es función de la fricción y función de la elevación. Expresado en unidades de elevación, diríamos que delta PL entre ρ es igual a HL más G por Z2 menos Z1. ¿Qué ocurre si la velocidad varía? Vamos a dejar esa pregunta abierta para que sea discutida en el foro. Esta pregunta tiene diferentes aspectos que deben ser analizados, desde la formulación de la ecuación de balance de cantidad de movimiento hasta el cálculo de las fuerzas para ese balance de cantidad de movimiento. ¿Habrá sido posible llegar a esta expresión si hubiéramos empezado con la ecuación de balance o la ecuación de Bernoulli modificada? En Bernoulli modificado hubiéramos dicho que P1 entre gamma más Z1 más V1 al cuadrado entre 2G más H de la bomba es igual a H de la turbina más P2 entre gamma más Z2 más V2 al cuadrado entre 2G más todas las pérdidas que hay entre 1 y 2. Para este ducto, o de la manera, de acuerdo a las suposiciones que hemos utilizado, V1 es igual a V2. Y estos dos se cancelarían. No hay una turbina ni una bomba. Diríamos entonces que P1 menos P2 entre gamma, y acá hace falta una G. Y esta G no debería estar aquí. Y esto en verdad no es lo que define HL, también le falta una G acá. Así que P1 menos P2 entre gamma sería igual a Z2 menos Z1 más las pérdidas que hay entre 1 y 2. En un ducto como este de aquí, estas pérdidas se reducen a las pérdidas por fricción. No hay un accesorio, son pérdidas exclusivamente por efectos de fricción. Así que estas pérdidas son F por L entre D por V cuadrado entre 2G. Así que repito, hubiéramos podido llegar a esta misma conclusión con las correcciones realizadas a partir de nuestra ecuación de balance de energía modificada o nuestra ecuación de Bernoulli modificada. Veamos entonces cuál es el procedimiento para resolver problemas de flujo en tubería donde solo vamos a considerar efectos de fricción. Así que para un ducto de área constante
Hay que saber si la tubería es horizontal o inclinada. Pues si es horizontal, la diferencia de elevaciones es cero. Si no es horizontal, tenemos que considerar la diferencia de elevación. Y vamos a identificar la incógnita. La incógnita es caída de presión. Y vamos a conocer velocidad, diámetro y longitud. Este es el caso más fácil. Entonces decíamos que P1 menos P2 entre gamma era igual a Z2 menos Z1 más F por L entre D por V promedio al cuadrado entre 2G. Si conocemos la longitud y la inclinación, L por el seno del ángulo es Z2 menos Z1. Si la inclinación es de esta manera. Entonces, de acuerdo a esta información, obviamente sabemos cuál es el fluido que va por la tubería, así que podemos determinar sus propiedades. Para determinar esta diferencia de presiones, necesitamos la diferencia de elevaciones, longitud y diámetro es conocido, velocidad es conocido y el factor de fricción es función del número de Reynolds y si es turbulento es función de la rugosidad relativa. Si es laminar, solamente es función del número de Reynolds. Y el número de Reynolds es ρ por V por D entre mu. Así que de acuerdo a este recuadro conocemos toda la información para calcular el número de Reynolds. Así que calculamos el número de Reynolds. Y una vez que tenemos el número de Reynolds podemos decidir si es laminar o si es turbulento. Una vez que sabemos si el flujo es laminar o es turbulento, podemos seleccionar una de estas dos formas de evaluar el factor de fricción de acuerdo al régimen de flujo para poder definir el factor de fricción. Y una vez que tenemos el factor de fricción, tenemos toda la información necesaria para determinar la caída de presión. Así que repito, este es el caso más fácil. Vamos a ver el siguiente caso. La incógnita es el flujo. Y conocemos el cambio de presión, el diámetro y la longitud. Así que vamos a regresar a la ecuación que teníamos. Esta es nuestra ecuación de Bernoulli modificada. Y conocemos diámetro, longitud y caída de presión. Nuevamente vamos a suponer que conocemos la inclinación, así que esto depende de la longitud y de la inclinación. Esto es conocido, sabemos cuál es el fluido, así que debemos conocer sus propiedades. Y la incógnita es el flujo, pero el flujo, si fuese el caudal, esto es velocidad por área. Y el área la podemos conocer, pues sabemos el diámetro, pero no conocemos la velocidad. Si el flujo se refiere a flujo de masa, ρ por V punto. En cualquiera de los dos casos necesitamos definir la velocidad para determinar ya sea el caudal o el flujo de masa. Y aparentemente podríamos despejar la velocidad de esta incógnita, de esta ecuación. Vamos a decir que V cuadrado es igual a 2G por D entre F por L por P1 menos P2 entre gamma más Z1 menos Z2. Sacar la raíz cuadrada y despejar la velocidad. Pero qué dificultad hay con el lado derecho de esta ecuación. Que necesitamos
En teoría, esto lo conocemos y tenemos suficiente información para determinar esto. Tenemos el diámetro, tenemos la longitud, pero no tenemos F. ¿Y de qué depende F? F depende de el número de Reynolds. Y el número de Reynolds depende de la velocidad. Así que en el factor de fricción está implícita la incógnita que es la velocidad. Por lo tanto, no es tan fácil despejar la velocidad, o no es tan fácil como sacar la raíz cuadrada de este término, pues acá en este parámetro también está la velocidad. ¿Qué significa lo que acabamos de indicar? Significa que no se puede despejar la velocidad. Hay dos excepciones en las que sería posible despejar la velocidad. Una de esas excepciones es que el flujo sea laminar, pero en teoría no sabemos la velocidad, así que tampoco podríamos saber si el flujo es laminar. Si el flujo es laminar, acá podríamos sustituir F por 64 entre Reynolds y pasar esto multiplicando al lado izquierdo y factorizar las velocidades. Esa sería una excepción en la que podríamos despejar la velocidad. La otra excepción sería que el flujo está en la región turbulenta totalmente rugosa. Si el flujo está en la región turbulenta totalmente rugosa, entonces el factor de fricción depende únicamente de la rugosidad relativa y ya no habría dependencia de la velocidad en este término. Pero son casos excepcionales. Y repito, la incógnita es la velocidad. Por lo tanto, no podemos saber, a menos que el enunciado del problema lo diga, y eso es posible que ocurra, si el flujo está o cumple con una de estas, o se ajusta a alguna de estas excepciones. Entonces, si no sabemos si se ajusta o no se ajusta a las excepciones, entonces debemos resolver el problema iterativamente. Debemos asumir una velocidad. Asumimos la velocidad y con esto podemos calcular un número de Reynolds. Con esto podemos decidir si el flujo es laminar o es turbulento. Podemos con Reynolds y la rugosidad relativa, si el flujo es turbulento, determinar el factor de fricción. Después que tenemos el factor de fricción, entonces podemos despejar la velocidad a partir de aquella ecuación donde teníamos F por L en el denominador y 2G por el diámetro, y acá entonces, con este factor de fricción podemos despejar esta velocidad y comparar esta velocidad con la velocidad asumida. Si la velocidad asumida y la velocidad encontrada son iguales, quiere decir que hemos resuelto el problema. Si no, entonces ahora podemos usar esta velocidad para determinar el número de Reynolds y repetir el proceso hasta que la velocidad al final ya no varíe entre iteraciones. Así que los problemas de flujo en tubería en los que el efecto de la fricción no es despreciable y en el que la incógnita es el flujo son iterativos. La única manera de que no sean iterativos es que se cumplan las excepciones que hemos indicado, que el flujo esté en la región turbulenta totalmente rugosa o que el flujo sea laminar. El otro caso posible es que la incógnita sea el diámetro, que conozcamos el cambio de presión, la velocidad y la longitud. Y acá entonces nuestra ecuación de Bernoulli modificada
Y nuevamente es aparente que podemos despejar el diámetro. Sin embargo, F es función del número de Reynolds y en flujo turbulento también es función de la rugosidad relativa. Y tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa son función del diámetro. Es decir, dentro del factor de fricción también está implícito el diámetro. Y aquí no hay excepciones, pues si el flujo es laminar, el factor de fricción depende del diámetro. Si el flujo está en la región turbulenta totalmente rugosa, la rugosidad relativa depende del diámetro. Así que es imposible suponer que estos problemas no sean iterativos. Así que, ¿qué hacemos? Asumimos un diámetro. Asumimos el diámetro, encontramos el número de Reynolds, decidimos si el flujo es laminar o si es turbulento. Si el flujo es laminar, podemos determinar el factor de fricción como 64 entre Reynolds y el ducto es circular. Si el flujo es turbulento, con el diámetro asumido debemos calcular la rugosidad relativa. Después encontramos el factor de fricción, regresamos a esta ecuación y despejamos el diámetro. Si el diámetro es igual al asumido, terminó el problema. Si no, tenemos que usar el resultado obtenido para calcular el número de Reynolds, la rugosidad relativa, el factor de fricción y repetir el proceso hasta que el diámetro no varía. Esta metodología que he descrito es lo que se conoce en métodos numéricos como el método de iteración de punto fijo. El estudiante puede aplicar otras metodologías como el método de la secante, etcétera, etcétera, para resolver los problemas. Otros tendrán calculadoras poderosas donde el estudiante introduce todas las ecuaciones. Por ejemplo, introduce esta ecuación, después dice que F es igual a la ecuación de Colebrook, y construye un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y su calculadora le proporciona la respuesta de las incógnitas establecidas. Para concluir el módulo, vamos a resolver este ejemplo, cuyo enunciado indica que agua fluye en forma estable a lo largo de un ducto circular horizontal de rugosidad despreciable. El ducto está aislado térmicamente y su diámetro es 15 centímetros. La velocidad promedio del agua es 5 metros por segundo. Determina el aumento en la temperatura del agua por kilómetro de longitud de ducto. Datos: el fluido es agua, la velocidad promedio es 5 metros por segundo, el diámetro es 15 centímetros y podemos asumir que la longitud es 1 kilómetro. Vamos a suponer condiciones estacionarias, transferencia de calor despreciable. El ducto es horizontal, así que no hay cambios de elevación, área constante. Y nos dicen que supongamos que epsilon es aproximadamente 0. El agua es incompresible, con propiedades constantes, excepto la temperatura, y flujo totalmente desarrollado. ¿Qué propiedad de las sustancias incompresibles depende de la temperatura? La energía interna depende de la temperatura. La entropía depende de la temperatura. ¿Qué principio del quinto módulo involucra el cambio en dichas propiedades? Así que hemos dicho que U es función de la temperatura para una sustancia incompresible. S
que es la entropía, depende de la temperatura. ¿Qué principio fundamental que vimos en el quinto módulo involucra? Perdón, esto debe ser en el módulo 6. Involucra la energía interna y esa era la ecuación de balance de energía. Y esta es la ecuación a la que hacemos referencia. En condiciones estacionarias, esta es la ecuación de balance de energía, donde acá no hay transferencia de calor, no hay dispositivo de potencia, y estas dos cosas permanecen constantes. Este es un camino para llegar a la respuesta, no es el único camino. Los flujos de masa son iguales, así que acá de esta ecuación podemos decir que H en 1 más alfa por V1 al cuadrado entre 2 debe ser igual a H2 más alfa por V2 al cuadrado entre 2. Expandiendo si queremos saber cómo varía la temperatura, debemos despejar y esto pero si el ducto es de área constante, esto es cero. Pues la velocidad en 1 y la velocidad en 2 es igual. De tal manera que T2 menos T1 es igual a P1 menos P2 entre CV por la densidad. Y cómo determinamos P1 menos P2, a esto le habíamos llamado delta PL. Y esto lo único que hace variar la presión en este ducto es la fricción. Así que delta PL es igual a F por L entre D por ρ por V cuadrado. Esto dividido entre CV por la densidad. Así que si queremos determinar el cambio de temperatura, debemos poder encontrar las pérdidas por fricción. Y ya de aquí en adelante el asunto no es complicado. El factor de fricción depende del número de Reynolds, así que necesitamos calcular el número de Reynolds, diámetro conocido, velocidad conocida, el fluido es agua. Si nos hubieran dado una temperatura, el asunto sería más fácil, pero con alguna temperatura del agua podemos determinar ρ y μ. Una vez que tenemos definido el número de Reynolds, podemos decidir si el flujo es laminar o turbulento para proceder a buscar el número de el factor de fricción, perdón. El problema quiere la diferencia de temperaturas por cada kilómetro de longitud, así que la longitud es
1 kilómetro. Ya está. Nuevamente, lo que nos hace falta de esta expresión, ya lo habíamos obtenido. Lo que nos hace falta es obtener las propiedades. Las hemos buscado a 25 grados Celsius. Pudimos haberla buscado a 30, 20. El número de Reynolds con las propiedades determinadas es 8.4 por 10 a la 5, mayor a 2300. Para efectos de nuestras suposiciones, el flujo es turbulento. El problema nos dice que la rugosidad es despreciable, así que la rugosidad relativa es 0. Así que tendríamos que ir al diagrama de Moody, intersectar el número de Reynolds con la rugosidad relativa y obtener el factor de fricción. En el diagrama de Moody, ese factor de fricción es 0.011. El estudiante debe verificar este valor de factor de fricción y lo puede determinar a partir de las ecuaciones también. Así que sustituimos en nuestra ecuación de balance de energía y obtenemos que la temperatura del agua se incrementa en 0.2 Kelvin por cada kilómetro. Así que no es un incremento significativo de temperatura, pero hay cierto incremento de temperatura. Para el número de Reynolds encontrado, el factor de fricción, el factor de corrección de la energía cinética era aproximadamente 1. En este caso, no era necesario siquiera utilizarlo, pues las variaciones en energía cinética eran 0. Acá nos preguntan qué ecuación simplificada del módulo 6 pudo haber sido utilizada para resolver el problema. Allá en aquel módulo definíamos HL de la ecuación de Bernoulli modificada en función de la energía interna específica y las interacciones de calor, que en este caso no existen. Y esto había que dividirlo entre la gravedad. Así que a partir de esta definición de pérdidas de energía mecánica también pudimos haber resuelto este problema. Y con eso completamos este módulo. En el siguiente módulo vamos a iniciar, o en la siguiente clase vamos a iniciar el módulo 10, que tiene que ver con análisis diferencial. Y con eso concluiremos el semestre. Así que hasta la próxima, jóvenes.